Gohan en Mushoku Tensei capítulo 10 Reunión ubicación desconocido. Al terminar el desastre que llegó Buena Villaje en el lugar, se encontraba una pequeña pelirrubia en los brazos de un hombre adulto de cabello castaño. Norm. Papá. Papá. Papá, ¿dónde estamos? El hombre estaba mirando a su alrededor para poder reconocer en dónde estaban, pero en realidad se estaba preguntando cómo llegaron ahí. A la vez se asustó de no encontrar con nadie. Paul. ¿Qué diablos? Zenith, Lilia, Aisa, ¿en dónde están? No, ¿qué hago aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Recordando los últimos momentos cuando vio un objeto en el cielo acompañado de su familia y Silpy, viendo una columna de luz dirigiéndose en donde estaban como último recuerdo de aquella luz. Norm. Papá. Mostrando un semblante de preocupación que su padre cambió su rostro de alegría para no preocuparla más. Paul. Descuida Norm, ya vamos a casa. Así Paul y su hija Norm avanzaron para dirigirse a su hogar tras caminos encontrando un caballo para que su viaje continuará para la búsqueda de su hogar. Sin embargo, no hubo nadie en su camino, ni siquiera era familiar. Hasta seguir avanzando encontraron un campamento lleno de nombres que desaparecieron junto con poca información del evento que fue llamado el desastre, la actividad sobrenatural que desapareció a muchos en diferentes partes. Que se encontró un hombre mayor de cabello multicolor blanco y negro. Junto que lleva un monóculo en el ojo izquierdo y barba delgada llevando consigo una túnica. Cambiando de escena en la capital de Millis, en la iglesia que fundó el grupo de búsqueda de la región de Fedoa. Al principio eran pocos, algunos eran víctimas del desastre. Con el tiempo su número incrementó, ganando más personal incluyendo a Vierra y Sierra, que eran las únicas que conocía que se unieron al grupo. Sus acciones tuvieron éxitos en su logro de reunir personas desaparecidas siendo esclavizadas. Que sus logros eran menos, que los vendían más rápido, incluyendo de no ser tan fácil de recuperar, cayendo en la depresión y ahogando sus penas con alcohol. Pensando que sus esposas y su otra hija no pudieron sobrevivir, desde entonces se enteró un nuevo grupo de aventureros en el continente demoníaco, pero su líder tenía la descripción de un hombre que conocía. Cuando llegó a oír su nombre sonrió con felicidad que su amigo logró sobrevivir. Aprovechó la oportunidad de mandarle 2 cartas a su siguiente camino en el gremio junto en la roca donde estaban los refugiados. De paso fue a contarle a su hija junto con sus amigas del pueblo hasta decirle a sus hombres. Hasta pasar el tiempo sin ninguna respuesta, cayó en la ansiedad y perdió la esperanza. Hasta ahora mañana Paul se encontraba en una iglesia recostado en una mesa con una taza de cerveza hecha de madera en su mano, tomando hasta la última porción, hasta que entró un hombre avisándole sobre la posibilidad de un intruso. Desde ahí no se encontraba solo, estaban Vierra y Sierra, estando preocupados para recibir órdenes de Paul. Sin embargo, escucharon una voz de un hombre preguntando a alguien sin esperar. Fueron de inmediato las 2 hermanas y el hombre que les avisó. Paul sin hacer nada se paró para irse una caja que contenía una botella. Al parecer era una caja de cerveza que fue tomada sin parar por Paul. Al tomar la última botella escuchó una explosión llamando su atención que lo hizo molestar, abriendo su botella, regresando a la mesa, tomando su espada, dirigiéndose donde ocurrió la explosión. Cuando llegó vio todos sus hombres estaban en el suelo inconscientes. Las 2 hermanas, estando en guardia, eran las únicas en pie, observando también el responsable de tanto jaleo que se encargó personalmente eliminarlo, tomando hasta acabar su última botella, blandiendo su espada atacando al desconocido cuyo posee un traje, poseyendo una espada y un casco que solo veía los ojos. No perdió el tiempo lanzándose en su contra. Desde entonces empezó su enfrentamiento atacando su ataque final. Sin embargo, su ataque fue esquivado por su enemigo, dándole una patada giratoria estrellándose contra el muro cerca de una ventana donde brotaba la luz del sol, quedando desarmado y inmovilizando con la hoja del enemigo, apuntando su cuello junto a la luz del sol, alumbrando su rostro. Paul. ¿Qué esperas? Termina. Enemigo. Zenith, Lilia, Norm y Aisa. Paul. El nombre de mis esposas y de mis hijas, ¿cómo lo sabes? Enemigo. Lo sé, encima no me reconociste. El enemigo se separó de él junto, retirando su espada en su cuello, poniéndolo de vuelta a su lugar, procediendo a quitarse su casco revelando su rostro. Paul. Gohan. Gohan. Hola Paul. Ha pasado mucho tiempo.
Tras ocurrir el conflicto y los malos entendidos, se podía ver a GS pasando tranquilamente dirigiéndose a un bar donde estaba Paul tomando más cerveza de lo habitual. GS. Hola. Te estaba buscando. Paul. GS, bastardo. ¿Dónde diablos estabas? El mencionado ignoró su pregunta que fue frente a sentarse donde estaba su anterior líder. GS. Oh, ¿qué tenemos aquí? Veo que tu ánimo es tan malo como siempre. Paul. ¿Y eso crees que me importa en estos momentos? GS. Uy, qué carácter. Oiga, señorita, tráigame lo mismo que él. Mesera. De inmediato. GS. Oye, Paul, te tengo una sorpresa que te va a dar un buen ánimo, solo tienes que ir al gremio. Paul. ¿Para qué? GS. ¿Para qué? No es obvio. Es una sorpresa, encima te voy a revelar con alguien que tú llamas amigo junto con tu ex. Paul no dio una respuesta hacia GS, solo lo contestó un sonido de molestia, sabiendo quién se refería a su anterior compañero de aventuras. GS. Oye. ¿Qué te tiene de tan mal humor? Deberías alegrarte. Encima te revele tu sorpresa. Paul. Lo acabas de mencionar. Para tu información, ya no somos amigos y mi ex no hay nada. GS. Bueno, eso fue tu culpa. Paul. ¿A qué quieres llegar? GS. ¿Qué pasó, Paul? Paul. GS. Te conozco muy bien, no por nada tendrías esa cara, vamos, dime. Tras pasar un tiempo lo sucedido con Gohan, que GS se colocó a su lado, que la mesera entregó su pedido, pero la conversación era tan larga que había un montón de cerveza alcanzando el límite del espacio de la mesa. GS. Ya veo. Le estuviste esperando a tu mejor amigo demasiado. Paul. ¿Yo? ¿De él? Ja. Solo lamento de haberle salvado cuando lo encontré. Sería mejor de esa forma, no hubiera sucedido ese desastre. GS. ¿Ahora le culpas de un acto que no fue su causa suya? Diría que tienes problemas en la cabeza por pensar en él. Paul. Apuesto que piensas que él es increíble. GS. Por supuesto que sí. No hubo nadie que se enfrentó a un grupo de contrabandistas, incluso venció fácilmente sin sudar a su líder, y más contra un dios caído. En mi punto de vista, Gohan es único, además yo te tengo envidia. Paul. ¿Envidia? GS. ¿Quién diría? ¿Cómo tú tuviste un buen amigo como él? No voy a negar que es inocente, pero al final resultó ser alguien a quien admirar. Paul. Sí, lo es. Es un genio. ¿Por esa forma es malo esperar cosas de la gente con un talento único? ¿Es tan malo, GS, o me equivoco? GS. Sí, así es. Siempre te equivocas. Paul. GS. GS. Tú siempre piensas en lo fácil, Paul. ¿Crees que su fuerza y su inteligencia lo obtuvo por facilidad? Bueno, la inteligencia se obtiene por el estudio y el aprendizaje. Pero, la fuerza se obtiene de otra forma, sin embargo, tienes que darlo a cambio, puede ser de tanta fortuna o por magia. Lo cual, el mayor beneficio es el camino difícil, con eso te forma o te hace invencible. Alguien como él superaría fácilmente el continente demoníaco. Paul. Suena que tú conoces muy bien ese sitio. GS. Bueno, de ahí provengo. No es un lugar para tomarlo a la ligera, especialmente un delicado del continente central como tú no lo sabría. Paul. Explica a qué quieres decir con eso. GS. En el continente demoníaco, todo en las afueras de las ciudades es un desierto. Quema de día y congela de noche, encima tienes que matar monstruos para conseguir leña y dinero. No hay agua si tienes sed. Tampoco llueve. Además, está lleno de monstruos más feroces que los de aquí. Paul. Vamos, estás exagerando. GS. En serio, pasó por un largo viaje teniendo las esperanzas de por fin de encontrar a las personas de que tanto estaba buscando. Encontró a su amigo dando como resultado ser un ebrio idiota, cortando toda relación de nuestra era dorada cuando fuimos compañeros. Escucha, Paul. Gohan es tu mejor amigo, solo alégrate y celebren de poder haber sobrevivido. ¿O acaso tienes deseos de que debió morir a manos de un dios caído junto con tu sobrina, sacrificando su vida para poder salvarla a ella y todos sus compañeros? Paul no dijo nada al respecto, pero mostró su preocupación que su mejor amigo no era el único que estaba en peligro, también su sobrina Eris. Así GS se levanta dando una vuelta demostrando que ya quiere irse. GS. Solo digo que lo pienses bien sobrio.
Diciendo la última palabra, GS se retiró del bar, dejando solo a Paul con un semblante de molestia. Ya era de noche. En un lugar se veía una habitación donde se veía Vierra con una túnica, acostando a Norn en su cama mostrando su tranquilidad y su sonrisa. Pero, desde entonces se abrió la puerta, dando su vistazo viendo a Paul con un semblante de tristeza, que prosiguió a retirarse dejando solo el padre y su hija a solas. Paul se encontraba de muchas dudas, dirigiéndose a la cama sentándose para acariciar la mejilla de su hija. Norn. Papá. La pequeña todavía durmiendo sabía que era su padre, que le estaba acariciando con cariño a su mejilla. Mostrando su sonrisa que prosiguió a dormir con tranquilidad. Igualmente hizo lo mismo el padre, le mostró su sonrisa y se tranquilizó, pero su mente estaba en lo contrario. Prosiguiendo a tener ilusiones sobre su amigo, mostrando su simpática sonrisa hasta que vio a Ghislaine con un semblante de enojo. Ghislaine. Él te estuvo buscando a ti y tu familia. Dio su vida para proteger a tu sobrina y te atreves a hablar de él de esa forma. Simplemente pensé que cambiaste, pero sigues siendo un miserable. Diciendo lo último con decepción junto con una mirada que despreciaba desprecio ante Paul, cambiando de vuelta a su amigo, pero su rostro cambió en terror. Lo que veía era un cadáver andante que caminaba a su dirección entendiendo su mano como si quisiera aferrarse de algo. Doan. Hice lo posible para encontrarte a ti y a tu familia. Te apoyé por los salarios de tus hijas, por haberme ayudado y te debía por eso. Y de esa forma tú me pagas así. Ahora yo seré que te cobrará Paul y no es dinero. Es tu vida es la que me debes. Su mano estaba en pocos centímetros de su rostro, su mirada cambiaba en puro terror cerrando sus ojos hasta abrirlos lentamente hasta poder ver nada, pero la sensación todavía se conserva. Rápidamente camino hacia la puerta, dirigiéndose afuera agarrando un balde de agua echándose encima, sin embargo, la horrible sensación aún persistía que se echó tantas veces para poder calmarse. Una vez calmado, se miró su reflejo en el agua que tantas veces se echaba hasta formar un charco bajo sus pies. Paul. ¿Qué estoy haciendo? Doan, realmente lo siento, siempre me apoyaste encima yo. Soy un idiota, por mi causa hice cortar nuestra amistad. Por mi culpa hice que mis compañeros me odiaban hasta separar el grupo. No voy a cortar nuestra amistad por mi causa, esta vez no. En el día se veía el grupo de Gohan tomando el desayuno del hostal con alojamiento de las necesidades adquiridas como alimentos y baños incluyendo su propio bar. Todos estaban tranquilos y alegres hasta que alguien entró. El dueño volteó la mirada para ver la persona quien entró. Dueño. Bienvenido. Paul. Oh, yo no. Cuando se reveló quién era, las expresiones de dos personas distintas reaccionaron diferente manera. Gohan mostró una expresión seria que Ghislaine se mostró una mirada de odio. La chica pelirroja se dio cuenta de sus impresiones, que se dio cuenta de quién se trataba, también logrando enfadarse dejando la comida en el plato, que se fue corriendo a la dirección de Paul, pero la expresión Ruiger se mostraba de fastidio. Porque, sabía muy bien que Eris quiere golpear a Paul de lo que le hizo a Gohan, que nunca entendería. Que este pleito son de ellos y no debe involucrarse. Cuando Eris llegó hizo un pisotón y se puso la posición de reto de su abuelo cruzando sus brazos junto a su impresión de enfado. Eris. ¿Quién eres? Paul. Soy Paul Greirat. El amigo de tu profesor. Cuando dijo la palabra amigo, la expresión de Gohan cambió en duda, que giró sus ojos para verlo, viendo lo distinto que se ha afeitado y teniendo ojeras. Junto con una expresión diferente, no como aquella vez cuando se reencontraron, volviendo su semblante serio, él mismo sabe que quiere algo. Eris. Eso ya lo sé. Paul. ¿Qué? ¿Tanto ayer te hice ocultarte atrás de una mujer? Gohan. Ruiger, quiero que te lleves a Eris afuera y Ghislaine acompáñalo. Eris. Pero, Gohan. Agradezco tu preocupación, Eris, pero yo me encargo de esto. Y no te preocupes, sé defenderme. Eris. Pero. Gohan. Tranquila, estaré bien. Volteando su mirada para mostrarle una sonrisa de esa forma, mostrando que debe confiar en él. Así de esa forma Ruiger se levantó caminando, parándose al lado de Eris, que ella misma la mira, que ambos se dirigieron a la puerta media abierta, pero ambos estaban esperando a una persona y era Ghislaine.
La mencionada no se levantó, estaba al lado de Gohan con intenciones de no separarse de él, junto en guardia para estar lista para atacar. Pero, una mano tocó su hombro que hizo ver a Gohan quién fue el responsable de tocarla. Gohan. Todo estará bien, Ghislaine. Ghislaine. ¿Estás seguro? Gohan. Sí, este pleito es entre él y yo. Además, Ruiger necesitará de tu ayuda para controlar a Eris. Sabes muy bien que ella jamás se queda quieta. Ghislaine. Muy bien. Pero, si escucho algo fuera de la conversación no te prometo nada. No me voy a contener. Así la gata se levanta de su asiento imitando lo que hizo Ruiger, pero este caso chocó en forma brusca en el hombro derecho de Paul junto a una mirada amenazadora, siguiendo su camino sin importar la actitud que ha demostrado. Tras chocarse, Paul se estaba sobando del golpe que recibió, volviendo su atención hacia Gohan. Gohan. Si quieres puedes sentarte. Paul. Ese sí, gracias. Así Paul se dirige a la mesa sentándose enfrente de Gohan, pero la conversación se quedó en silencio, que el dueño hizo sus actividades como el dueño del local. Paul. Vaya, pensé que los Super nunca se reuniría con un grupo de aventureros y por cierto, ¿cómo se llama? Gohan. Su nombre es Ruiger. Vamos al grano, ¿a qué has venido, Paul? Paul. Oh. Bueno. Solo he venido. ¿Cómo estabas? Gohan. Estoy bien, ¿qué tal tú? Te veo distinto cuando nos encontramos. Paul. Ah, ¿te diste cuenta? Bueno, quería venir presentable aunque quedaron algunas ojeras. Gohan. Sí, ya veo. Paul. Bueno, al parecer te olvidaste de preguntar cómo estaba Norn. Gohan. Sí, te ahogó recordar que tú me pediste que no mencionara de tu familia. ¿Acaso te lo olvidaste? Paul. Bueno, así es. Pero, ya no tiene caso hacerlo largo. Mi razón es pedirte perdón. Sé que fui un idiota desesperado y aprovechando la ayuda de los demás para conseguir lo que quiero. Junto que también no me di cuenta, o mejor, no pensé de lo que decía de mis palabras. Estaba frustrado, cansado y tomando para ahogar mis penas. Porque perdí mis esperanzas de volver a encontrarme de mi familia y mi amigo. El semblante de Gohan se mantenía, pero se mostraba un poco de tristeza por lo que vivió su amigo. Paul. Junto, que volvió a pasar de nuevo por mi culpa. La única persona, no. Dos personas siempre estuvieron conmigo, mi esposa y mi mejor amiga, que llegó siendo parte de mi vida. Ambas no les pedí que estuvieran conmigo, su corazón lo hizo. Lo que quiero decir es... Fue interrumpido por un golpe suave en la mesa por la mano de Gohan haciendo que se detuviera. Gohan. Basta. No sigas humillándote. No te perdí, que me perdonarás. Me contaste tu vida y entiendo cómo es perder lo que amas. Entiendo la carga que estás cargando en tus hombros. Formaste una facción para encontrar a los que perdiste. En mis viajes al momento de perder contra el dios caído, recordé un recuerdo y no le conté a nadie. Fuimos atacados por un ser que no recuerdo cómo era, pero perdí a mi familia. Mi familia que forjé, y perdí a mi esposa y a mi hija. Perdí todo, entiendo cómo te sientes. Pero, si hay esperanza que tu familia viva, la hay. Tu labor dio esperanza a la gente encontrándose con sus familiares, que tus hombres encuentren a aquellos que han perdido. Y eso, nunca pierdas tu esperanza. Te perdono, Paul. Te ayudaré y juntos encontraremos a tu familia. Esa es mi promesa. Paul. Gracias, amigo. Así ambos se dieron la mano dando de vuelta su amistad. Pero, afuera del alquiler se veía el grupo de Gohan, se veía el aprendiz y su maestra tratando de escuchar la conversación del otro lado. Ruiger. Es mala educación escuchar la conversación de otros. Eris. Pues lo malo es que no escucho nada. Ruiger. Pues mejor. Ghislaine. Debieron sentarse en la mesa. Pero, Ghislaine se percató de que alguien los estaba observando con sus instintos, se dio a ver el responsable, sin embargo, no estaba solo. Lo que vio la gata fue a dos personas femeninas, una mujer y una joven teniendo el mismo color de cabello marrón, dando a suponer que es Vierra y Sierra, mirando escondidas, que inmediatamente se escondieron dándose en cuenta que fueron descubiertas. Ruiger. ¿Qué sucede, Ghislaine? Ghislaine. Posiblemente encontré los responsables quienes mencionaron a ese idiota donde vivíamos. Eris. ¿Qué? Ruiger.
Ya recuperaste esa habilidad del sentido de ki como mencionó Gohan. Edis. ¿En serio? A ver. Concentrando para detectar alguna energía vital tanto por afuera y el interior donde estaba Gohan y Paul, sin embargo, fue lo contrario. Edis. Qué extraño, no detectó nada. Ghislaine. No utilice el sentido de ki, Edis. Mis instintos fueron que me avisaron. Así los tres asintieron con la mirada, que los tres cambiaron de posiciones, que Ruiger y Iris hicieron como tipo pared, que Ghislaine utiliza la técnica multi-imágenes, creando una imagen de ella con la anterior posición, que la verdadera corre silenciosamente por detrás mientras ambos actuaban con normalidad. En cuanto las dos hermanas se estaban escondiendo intentando escuchar las pisadas, pensando que uno de ellos irían a su posición preparadas para salir, sin embargo, no hubo ninguna pisada ni siquiera que los mencionara para salir, solo escuchaban la conversación de Eris y Ruiger. Dando suponer que no los vieron de nuevo, salieron para ver. Observando a Ruiger intentando detener a Eris para evitar que escuchara la conversación junto que se estaba quejando, que no hace lo mismo con Ghislaine. Pero realidad es un engaño, atrás de ellas se veía a Ghislaine acechando en las sombras como un cazador a su presa, notando el brillo de su ojo excepto tapado por el parche. Caminando al acecho, que prosiguió a caminar en cuatro patas, evitando hacer sonidos bruscos, acercando un poco más, aun cuando los instintos de supervivencia se activaron, que ambas hermanas se percataron de que alguien los estaba acechando, girando rápidamente sin ver nada. Pero, unas manos tocaron sus cabezas al girar la mirada, observaron a Ghislaine sintiendo el verdadero terror de un semblante, de que les avisaba del peligro junto, que fueron jaladas de su escondite. Cambiando la escena, se veía a las dos hermanas retenidas y desalmadas, siendo estar rodeados por el equipo de Gohan, estando en un callejón lleno de cajas de maderas, estando un poco lejos en donde estaban. Edis. ¿Ustedes quiénes son? Hablen, lacayos de Paul. Ustedes siguieron a Gohan. Hablen de una vez. Ambas hermanas se pusieron nerviosas del fuerte carácter de esta niña. Pero, la más nerviosa era Sierra por la mirada de Ruiger hacia ellas, que se ocultó atrás de su hermana abrazando su brazo. Vierra. Bueno, me presento. Mi nombre es Vierra y quien está a mi lado es mi hermana Sierra. Nosotras antes vivíamos en Buena Villaje. Pero, nuestra intención fue interrumpida por Ghislaine. Ghislaine. Buena Villaje. O sea que también son de ese pueblo. Edis. Ghislaine, no es ese pueblo que recogiste a Gohan. Ghislaine. Así es. Vierra. Espera, entonces tú debes ser Ghislaine. Mirando a Ghislaine en cuanto ella asintió con la cabeza, respondiendo su pregunta, que su mirada cambió en tristeza. Esto llamó la atención a Ghislaine. Luego volvió su mirada. Sierra. Entonces, tú debes ser la nieta de Sauros Boreas Greirat. ¿Verdad? Edis. Así es. Cambiando su carácter a una sonrisa confiada junto con su pose heredada de su abuelo. Sierra. ¿Y tú? Observando a Ruiger, que su atención cambió hacia ella poniéndola mucho más nerviosa junto terminar su pregunta. Vierra. Perdonen a mi hermana. Por cierto, tú debes ser ese super llamado Ruiger. Ruiger. Correcto, pero no quiero involucrarme en tus cosas privadas yendo vestida así. Veo que no te valoras, encima darás malos ejemplos. Vierra. Bueno, tengo varias razones. Pero, lo hago por mi hermana. Solo eso puedo contestarte. Ruiger. Entiendo, pero ahora deben contestar la anterior pregunta. Vierra. Claro, supongo que Gohan les contó sobre lo sucedido que pasó con Paul. Ghislaine. Así es, y queremos saber su intención al llegar aquí. Vierra. Su intención no representa nada malo. Solo vino, para corregir su error. Quiere volver a amistarse con Gohan. Y la otra pregunta, yo fui la que siguió a Gohan. Ghislaine. ¿Con qué propósito? Vierra. Para agradecerle. Nada más. Ghislaine. ¿Agradecerle? Vierra. Me salvó la vida. Pero, no tuve oportunidad sobre lo que ocurrió entre ellos dos. Ruiger. Tus palabras no mencionan ninguna mentira, dice la verdad. Edis. Entonces no hay malas intenciones, pero no se salva de mis golpes. Pagará por lo ha hecho. Paul. Menuda estudiante tienes. Gohan. Digamos, que es cosa de familia. Así todos giraron al ver Gohan y Paul enfrente suyo. Edis.
Gohan, gracias por traerlo aquí. Ahora sí. Subiendo su manga caminando la dirección de Paul con intenciones de golpearlo, pero fue detenido por Ruigerd agarrando su ropa y luego elevarla, separando los pies de la tierra, sostenerla en el aire. Edis. Ruigerd. Suéltame. Intentando zafarse. Ruigerd. Te lo diré las veces que no quieras entenderlo. Este es su conflicto y ellos deben resolverlo. Además, veo que lo han resuelto, ¿verdad? Gohan. Así es, les contaré lo demás cuando regresemos. Paul. Bueno, lo malo sea resuelto, yo también tengo contar muchos conocidos. Sobre esta noche, Vierra y Sierra vamos a alistarnos. Ambas. Sí. Ambas hermanas contestaron al mismo tiempo, pero el sonido de su voz y su rostro estaban sorprendidos por el cambio. En otras palabras, el antiguo Paul ha regresado. Cuando ambas hermanas se retiraron, Vierra se detuvo volteando a ver Gohan, que le mostró una sonrisa y después continuó con su camino. La mayoría estaban confundidos excepto Gohan, porque pensaron que ella le agradecería por salvar su vida, sin embargo, le mostró una sonrisa. Pero, una le molestó esa sonrisa sin saber por qué se molestaba. Ghislaine en su mente, mostrando un semblante con mirada de enojo y celos. Porque, siento que quiero matar a alguien. Pero, en su pensamiento fue interrumpido por un sonido peculiar en los Saiyajins. Gohan. Bueno, fuimos interrumpidos por la presencia de Paul. Mejor regresemos para terminar nuestro desayuno en uno de los cuartos. De paso voy a contarles de qué hemos hablado Paul y yo. Edis. Una pregunta Gohan, ¿por qué uno de los cuartos? Gohan. Para hablar en privado. Pero, la razón es una oportunidad de demostrar que los Supers son amigos y dar esperanza a la gente. Para la mayoría estaban confusos de lo que dijo Gohan, pero sabían de que sus ideas son acertadas. Cuando todos regresaron al hostal, convencieron al dueño si pudieran desayunar en una de las habitaciones para no ser molestados, junto a prometer de no ensuciar a la habitación. El dueño no estaba convencido, pero todas maneras aceptó dándoles permiso. Al elegir la habitación fueron a la habitación de Gohan y Ruigerd. Las chicas estaban sentadas en la cama de Gohan junto que los chicos estaban con las sillas desayunando en la mesa del cuarto. Edis. Bueno Gohan, ya nos dirás. Gohan. Ese sí. Termina de comer. Ah, qué rico. Bueno, directo al grano. Vamos a ayudar a Paul. Edis y Ghislaine escupieron en el rostro de Gohan restos de arroz. ¿Qué? Ghislaine. ¿Por qué vamos a ayudarlo a ese idiota? Edis. Porque deberíamos. Ruigerd le dio una servilleta a Gohan para que se limpiara la cara. Gohan. La razón que hizo el grupo fue buscar a sus esposas y a su otra hija. Se encontró con una persona que le ofreció una oportunidad para él y los demás de encontrarse a sus familias que desaparecieron de ese desastre, sin embargo, están peleando para rescatarlos arriesgando sus vidas por las personas que les engañaron utilizándolos como esclavos en su contra e incluso vendiéndolos al mejor impostor. Ocasiones teniendo éxito para rescatarlos, pero algunas ocasiones no triunfan. Los trasladan a algunas partes desconocidas incluyendo venderlos más rápido, sin embargo, encontraron el punto más donde estaban las demás personas. Y ese lugar es la mansión de un hijo del gobernante de esta ciudad. La mayoría estaban atentos de la razón de ayudar a Paul. Gohan. Paul me pidió mi ayuda para lograr salvar a esas personas. Junto que tendremos la ayuda de alguien. Ghislaine. ¿Y ese quién es? Dueño. Ese soy yo. Abriendo la puerta mostrando el dueño del hostal. Durante ese accidente mi hija y mi nieto desaparecieron por ese desastre, no sabía nada de ellos. Lo único que me enteré que mi yerno se encontró muerto pudriéndose en una zona desconocida. Pero, vi su causa de muerte con mis propios ojos, él fue atacado por bandidos que son famosos por llevar un tatuaje en el antebrazo en forma de escorpión. Luego me enteré de que ellos están en esta ciudad siendo comprados por el hijo del alcalde. Lo sé, porque escuché su conversación y encaja a la perfección del tatuaje. Mi yerno dio su vida por mi hija y mi nieto, lo que pido no es venganza, sino justicia. Gohan. Sé muy bien de que esto no nos incluye. Pero, jamás permitiría que esto siga pasando. Yo tomé mi decisión y no voy a obligarlos.
Sus compañeros estaban en silencio, pero Ruigert se paró. Ruigert, es cierto que no nos incumbe. Pero, me di cuenta de algo. Es una oportunidad para limpiar el nombre de mi raza y además es correcto liberarlos. Ghislaine observó un rato a Eris, dando a suponer sus avances actuales eran impresionantes, que derrotarían fácilmente a un aventurero normal incluyendo de un rey, sin embargo, sus emociones todavía son un problema. Pero, si estuviera con ella las cosas estarían en control. También está decidida en apoyar y no es la única. Eris. Yo también voy. Me gustaría darles su merecido. Ghislaine. También yo. Doan. Entonces, ya está decidido. Nos reuniremos más tarde con el escuadrón de Paul y vamos a estar listos. En otra parte se veía un atardecer de una torre junto con su ventana, reflejando la luz del sol ocultándose listo de volverse la noche. Dentro de la torre se veía una persona que se lograba ver su ropa arreglada como un niño rico con los guantes blancos sosteniendo un vaso de vino. Mostrando solamente su cabello corto junto a la parte de su mandíbula sonriendo en forma burla.